Pero antes vamos a aclarar un detalle. Alguna persona quedó muy acongojada en el día de ayer por el hecho de saber que su mascota, sus animalitos ya no iban a estar más. Y lo mismo ocurre con los seres del reino elemental, los gnomos, las nominas, los silfos, las sílfides, las ondinas y electrones vitales, las salamandras y salamandrinas. Llegará un momento en que serán tomadas por lo amorfo, por la gran energía del todo, la gran energía del cosmos, porque para entonces ya los seres, por ejemplo, en séptima dimensión o más allá de la 18ª dimensión, no requieren de la ayuda de estos devas y elementales. Los elementales no poseen sino un solo elemento, mientras que nosotros, los seres humanos, poseemos los 5 elementos. Además, tenemos una llama inmortal, por lo cual se afirma que somos a imagen y semejanza del gran creador. El concepto que se ha manejado, que podamos pasar en nuestras vidas pasadas por piedras, serpientes, plantas, animales, es simplemente una interpretación que se ha hecho, algo descuidada, de los libros védicos. Los libros védicos fueron inspirados por los grandes rishis. Y en estos libros médicos se habla de los estados de conciencia. Todos los seres vamos pasando por diversos estados de conciencia, y entonces estos seres encubrieron ese conocimiento en forma simbólica para que solamente fuese comprendido por los iniciados. Y entonces nunca quisieron decir que nosotros pasábamos por los diversos reinos, y primero éramos minerales, luego nos convertíamos en vegetales, después en animales. El concepto de que provenimos del mono pre-evolucionado no es cierto. Darwin intentó dar una explicación a nivel de su intelecto, es valiosa su investigación, pero el hombre es a imagen y semejanza del creador, y cada una de las especies en los reinos mineral, vegetal y animal viven en su propio reino y evolucionan dentro de ese reino. No es posible que un ser del reino animal pase al reino vegetal o viceversa. ¿Pero por qué se ha dicho eso? Simplemente porque nosotros, nuestros vehículos de expresión, contienen todos los elementos de la naturaleza, e incluso más allá de ello poseemos todas las cualidades de todos los seres de la naturaleza. El hombre posee el talento del ratón. La ratita es recursiva. El hombre posee el talento del perro. Tiene nobleza. El hombre posee las cualidades del león. De hecho, hubo un grupo de grandes iniciados a comienzos del Renacimiento que se pusieron a estudiar detenidamente los animales para dar un nombre a su logia, a la orden que estaban constituyendo, y decidieron que uno de esos animales tenía las cualidades perfectas para dar el nombre de acuerdo a sus ideales, y de esa manera surgió una orden que todavía perdura y es conocida como la Orden del León. Pero también hay otra sociedad secreta que surgió a finales del siglo XIX y se le conoce como la Orden del Cisne, por las cualidades de este hermoso animal. También, si tuviésemos la oportunidad de entrar en contacto con las especies de vida, los llamados animales salvajes, en realidad no tienen nada de salvaje. Ellos entienden el lenguaje del amor. Cuando nosotros les enviamos amor a un cocodrilo, por ejemplo, o a un hipopótamo, o a un león, o a cualquier animal, por peligroso que parezca poder llegar a ser, responden de la misma manera, porque son seres que hacen parte de la sustancia cósmica, del gran todo. Entonces podemos hacer que se vuelvan mansos. Si en algún momento les enviamos
pensamientos y sentimientos de ternura, de bondad y de amor. De hecho, el hombre es el rey de la naturaleza y en algunos casos ha domesticado a muchas de esas especies de vida. Hemos domesticado al perro, al gato y a otras especies del reino animal con los cuales podemos comunicarnos. Por ejemplo, hay una especie del reino animal que se considera como uno de los seres más inteligentes, las serpientes. Las serpientes son entrenadas por magos y por iniciados, pero pueden ser entrenadas para el bien o para hacer daño. Los magos blancos las usan para trabajos de alto nivel, los magos negros para causar daño. Pero igual la serpiente como tal le obedece a su amo, al hombre, al rey de reyes. De igual manera, estos seres del reino animal a veces lo único que les hace falta es hablar. Pero como tal, llegará un momento en que la humanidad comprenderá que esos tres reinos paralelos, el reino angélico, el reino elemental y el reino humano, habrán de trabajar juntos como se venía haciendo en las edades doradas, en Lemuria, en Atlántida y en otros planetas. Estos tres reinos no se separan, sino que trabajan juntos, hasta que llega un momento en que ese rey de reyes, llamado el hombre, a imagen y semejanza del Creador, alcanza la estatura del Dios, cuando se unifica a su mónada divina, masculina y femenina en un todo, cuando las dos almas gemelas ascienden a la quinta dimensión, se forma el espíritu en séptima dimensión o dualidad equilibrada. Por eso se dice que el espíritu no tiene sexo, es el andrógino. Pero más allá de la séptima dimensión hay planos aún mayores que podemos también alcanzar. Ya muchos seres han alcanzado ese estado de séptima dimensión y algunos trabajan con los seres del reino angélico. Aquellos maestros ascendidos que se familiarizan y sienten gran afinidad por los ángeles, por el reino angélico, cumplen labores en planos superiores, simplemente uniendo su parte espiritual a la parte angélica. Pero son pactos temporales para prestar servicio a humanidades de temprana evolución, y de esa manera encontramos a los llamados arcángeles, querubines, serafines, legiones, potestades, divinidades, en cuanto cada día se vayan elevando más dentro de esos niveles. En el reino angélico hay una diferencia con el reino elemental. Los ángeles son inmortales de por sí, son luz eterna. Por ese lado no habría problema. Entonces, para llegar a la estatura del arcángel tenemos que estar unidos con nuestras almas gemelas ya ascendidas en quinta dimensión, y podríamos trabajar a ese nivel. El ser humano que se encuentra en un ámbito de séptima dimensión no podría bajar fácilmente a la tercera, pero sí lo puede hacer aquel que ha logrado la conexión con el reino angélico, porque los ángeles son luz pura y por lo tanto no importa, pueden bajar incluso hasta los mundos sumergidos. El hecho, por ejemplo, de el arcángel Rafael haber bajado en la época de Atlántida para comunicarse con algunos de sus hermanos, y entre ellos Tobías, a quien le anunció el hundimiento de ese continente, si la humanidad recalcitrante de aquella época continuaba con sus malos oficios. Pero de lo contrario, había una oportunidad para lograr elevarse hacia un nivel superior como estaba escrito, como estaba prescrito. Pero todo cambió. De igual manera, hay muchos seres que sienten un amor muy grande por el reino elemental y entonces trabajan con los seres del reino elemental. Cuando llegan a la séptima dimensión, después de haber ascendido con su respectiva alma gemela, se unen a través de una ceremonia espiritual, al igual que lo hicieron aquellos con el reino angélico, con el reino elemental, y se convierten en los llamados Elohims.
ingenieros cósmicos, que son los que construyen sistemas solares de acuerdo al plan, al esquema y al arquetipo de los padres cósmicos de un sistema solar, de los dioses soles. Ingenieros cósmicos trabajan directamente con el reino elemental. Esa es una posibilidad para que los seres del reino elemental puedan disfrutar por algún tiempo más prolongado y saborear lo que significa estar en las altas esferas. Algunos de esos elementales se unifican. Por ejemplo, los gnomos se unifican con los silfos y surgen las hadas. Y las hadas ya tienen un mayor poder de concreción y por lo tanto pueden trabajar con los altos iniciados y con los magos y filósofos en un nivel de conciencia más alto, prestando servicio. Pero muchas hadas también se unen con animales marinos y surgen las llamadas sirenas, que pueden tener un nivel de perdurabilidad mucho más grande. Estas sirenas están trabajando en las 6 grandes ciudades submarinas, que eran ciudades doradas de Lemuria y de Atlántida, y las están acondicionando para ser habitadas por aquellos hermanos de la Tierra que logren dar el salto cuántico hacia el cuarto plano evolutivo en la 5ª dimensión en la banda fotónica. De ello hablaremos a continuación. El final de los tiempos. Finalizando la era de Piscis, comienzan a aparecer las llamadas profecías de Daniel, de San Malaquías, de Nostradamus, las visiones apocalípticas de San Juan, las profecías del gran iniciado conocido como el pontífice Juan XXIII, las profecías de Celeste María o Madre María y muchas otras que han sido dadas a lo largo de las eras y de las centurias. Estas profecías nos hablan de eventos catastróficos, algunas de ellas, o por lo menos así han sido interpretadas, y muchos seres se atemorizan ante ello y prefieren apartarse de eso. Pero hemos de decir que el final de los tiempos no significa de ninguna manera ni la destrucción del planeta, ni la destrucción de ninguna de sus formas de vida. Simplemente es la culminación de una etapa de vida y el comienzo de un nuevo ciclo evolutivo. Para entender ese proceso del final de los tiempos, hemos de hablar de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es un enorme cuerpo celeste, conformado por un núcleo electroplasmático radial, que en la actualidad se conoce como Sirius. Alrededor de este núcleo electroplasmático radial encontramos una serie de campos de fuerza en forma de espiral, y en una de esas áreas se encuentran la llamada zona de las novas y supernovas planetarias. En el punto de saturación dan origen a la formación de 25.000 millones de estrellas capaces de formar sistemas solares de diversa magnitud, todos con posibilidades de vida, desde las enanas blancas, las medianas amarillas, como es el caso de nuestro Sol, hasta las rojas y gigantes azules. Desde el centro de la galaxia y hacia la periferia parten 12 líneas o campos de fuerza que delimitan nuestra galaxia en 12 zonas concéntricas, denominadas zonas zodiacales o astrológicas.
Nuestro planeta posee diversos movimientos. Uno de los movimientos de la Tierra es el movimiento de rotación, donde la Tierra gira alrededor de su torcido eje. ¿Y por qué está inclinado el eje de la Tierra? Debido a las caídas que ha sufrido el planeta y la humanidad. Un segundo movimiento es el movimiento de traslación. Un tercer movimiento es el movimiento de precesión magnética o precesión de los equinoccios. Debido a la inclinación del eje, la Tierra, además de su movimiento de rotación alrededor de ese eje, tiene un movimiento de precesión magnética, como cuando ponemos a bailar un trompo. Gira alrededor de su eje, pero además describe como una especie de círculo o de elipse, como si hubiese una fuerza centrífuga que lo alara hacia afuera. Y en ese movimiento de precesión de los equinoccios, la Tierra se toma un tiempo aproximado de 25.000 años, pasando por las 12 zonas zodiacales, en periodos de 2085 años, 4 meses y fracción de tiempo terrestre. En un día memorable, 21 de diciembre del 2012, la Tierra completó una vuelta completa dentro del movimiento de precesión magnética, culminándose los 25.000 años de una era conocida como el Kali Yuga. Allí finalizó, fue el final del Kali Yuga. Conocido como la era de oscurantismo en este planeta. Y al día siguiente, a partir de las 0 horas, el inicio del Satya Yuga. Es decir, el inicio de la era de la luz y la verdad. En este momento nos encontramos entre la zona de Piscis y Acuario. Entre Piscis y Acuario hay una zona conocida como la línea Bond. La línea Bond es una línea de estructura doble, cinética, triple, neutra, de acción aislante. Todo lo que pasa por esta franja aumenta gradualmente su aceleración. Y es justamente lo que estamos presenciando actualmente en nuestro planeta. Cada día nuestro planeta cobra una mayor aceleración. Nuestro planeta Tierra ingresó en la línea Bond. En el año 1985. Y desde ese año ha venido gradualmente elevando su nivel de aceleración. En el periodo comprendido entre 1996 y el año 2005, se produjo un acontecimiento muy particular. El día 5 de mayo del año 2000, fecha memorable, por cierto. Ese día se produjo una alineación de astros. Todos los astros del sistema solar completamente alineados, la Tierra en el último lugar en cuadratura de 20 grados con
Neptuno y Urano, bajo la constelación de Géminis. ¿Qué significa que la Tierra haya quedado en el último lugar? Y a partir de ese momento dejamos el periodo de Piscis e ingresamos directamente en la zona de Acuario, es decir, bajo la influencia del signo de Acuario. Entramos en una nueva etapa de evolución, en una nueva era. Se decía en algunas de las profecías que este acontecimiento se daría, el final de los tiempos, el fin del mundo, cuando apareciese una gigantesca cruz en los cielos, que todos la verían. En septiembre del año 1999 surgió un acontecimiento cósmico y astronómico sin precedentes, en donde se formó una gran cruz con los astros del sistema solar, en donde la Tierra quedó justamente en el centro de la gran cruz, incluyendo la Luna y el Sol. ¿Qué significa que la Tierra haya quedado en el centro de la gran cruz? Que a partir de ese momento la Tierra entra en una etapa de acicalamiento o algo así como una liposucción cósmica, para embellecerse y engalanarse y avanzar hacia Acuario, depurada de todas aquellas efluvias y densidades que le han generado aquellas caídas de la humanidad. Pero fue en el año 2000, en ese 5 de mayo, cuando la Tierra ingresó bajo el signo de Acuario, aunque se habían dado otras fechas. Por ejemplo, se había dicho que entrábamos en la era de Acuario el 1 de mayo de 1954. Otros decían que sería como el 6 de marzo de 1976, otros afirmaban que sería en 1999 y otros en el año 2000. La verdad, todo eso es cierto, porque para que un astro como la Tierra ingrese bajo la influencia de una constelación, se necesita una serie de pasos, pero el ajuste perfecto se dio ese día, 5 de mayo del año 2000. Por eso, en este momento, estamos recibiendo las energías provenientes de esa etapa de evolución, esa luz maravillosa del Satya Yuga, conocida como el rayo femenino, que traerá un acontecimiento completamente distinto. Será el fin de los sueños reprobables. Dejamos atrás el periodo de Piscis, caracterizado por el antagonismo entre la ciencia, la religión, la filosofía y el arte, y entramos a la era de Acuario, en donde ciencia y religión se habrán de unificar, serán una sola, pero la verdadera ciencia, que es aquella que nos conduce a la verdad, y la verdadera religión, que es la religión del amor. Religión proviene de religar, doblemente ligado por cohesión. Es la energía de la cohesión unida a la verdad. Al unificarse en los dos surgirá la iluminación, la sabiduría. Queda atrás ese periodo de Piscis, caracterizado por la persecución de los sabios, donde muchas lámparas encendidas debieron resistir en patíbulos, en hogueras, lapidados, crucificados, solamente por haber cometido un crimen, ayudar a esa reina ciega, que es la humanidad, a su despertar. Pero en medio de esa actitud de una humanidad recalcitrante, no se podía esperar otra cosa. Sin embargo, entraremos a la era de Acuario, en donde los sabios serán amados y respetados, en donde todos los seres despertarán esa sabiduría interior. Dejamos atrás el periodo de Piscis, caracterizado por el dominio del agua, la fuerza de vapor, la navegación en los mares, y entraremos a una nueva etapa en donde el elemento predominante será el aire, y por ello ya hablamos de otras dimensiones
de naves que surcan el espacio intersideral. Es el dominio de la mente sobre las emociones. En Piscis predominaba el mundo emocional, esas emociones que en forma descontrolada y mal canalizadas nos llevaban a despertar grandes pasiones. Dejamos atrás el periodo de Piscis, caracterizado por la fe ciega, que nos llevaba a la credulidad de los dogmas, de aquel catafalco de dogmas, prescripciones y mentiras que fueron impuestas a la humanidad, y entramos a una nueva etapa en donde no habrá nada oculto entre el cielo y la tierra, y despertaremos a la fe iluminada que nos conducirá al criterio. Queda atrás el periodo de Piscis, caracterizado por el oscurantismo, por la ignorancia, por la soberbia, por el afán de poder, por la hipocresía que se esconde en cada palabra, por la demagogia que ondea, por aquellos armamentos químicos y nucleares que son entregados a las naciones más pobres para que éstas se destruyan entre sí. Por ese orden del día en Piscis, dividid y triunfarás. El fin justifica los medios, y hay que cortar la cabeza de quien se oponga a los planes nefastos. Todo ello quedará atrás y entraremos en la edad de oro, en la era de la luz y la verdad, en donde todos aquellos sueños reprobables, todos aquellos miedos y enfermedades serán desterradas para siempre. Entraremos en una nueva etapa evolutiva en donde pareciese que fuese un sol más rojo el que nos alumbrase, un azul más diáfano el que recortase nuestras praderas, un aire más puro el que refrescase nuestras ciudades y continentes. Entraremos en una etapa completamente distinta, en donde todos los seres trabajarán por el bienestar mutuo, quedando atrás aquella edad de oscurantismo y dolor. Y entraremos ahora a la era de Acuario, en donde avanzaremos hacia la banda fotónica en la quinta dimensión. Nuestro sistema solar es un sistema de magnitud 12, conformado por un Sol y 12 planetas, entre los cuales se destacan Mercurio, Venus, conocido como el planeta del amor, la Tierra, uno de los planetas más hermosos de este universo, que a pesar de las 7 caídas que ha tenido, aún conserva su belleza. Luego aparece el planeta Marte, conocido como el planeta rojo. La triste historia de lo que alguna vez fue un hermoso planeta, conocido como Maldek, y que hoy en día es el llamado cinturón de asteroides, que son los escombros de aquel planeta que fue volado por sus habitantes en 1000 pedazos a través de la desintegración del átomo, que se le conoce como Tralla de Maldek, la destrucción de Maldek. Luego aparecen los dos gigantes, Urano, el planeta retrógrado, ya que su eje es horizontal,
los dos gigantes Júpiter y Saturno. Sirius, Nebus y Plutón. Un sistema solar de 12 planetas, 3.240 planetoides y 96 lunas. En este momento, Mercurio se está preparando para dar un salto cuántico en su evolución y está destinado a ocupar su contraparte en el núcleo solar, desde donde alguna vez partió. Por eso, en el momento en que Mercurio se integre dentro del Sol, nuestro Sol será conocido en las esferas superiores como Mercurio. Igual que Sirio, el actual Sol central, tiene el nombre del primer planeta que se integró a ese Sol. Venus se prepara para avanzar hacia la órbita de Mercurio. La Tierra también dará un salto cuántico en su evolución y está destinada a ocupar la órbita del planeta Urano, ya que entraremos bajo el signo de Acuario, la luz violeta. El planeta Urano está regido por la luz violeta, de la transmutación, de la transformación, de la real alquimia divina, de la consubstanciación, del perdón, de la compasión, de la misericordia, de la libertad. Este es el paso que nuestros planetas están dando, un hecho evidente y significativo que ya ha sido detectado por la ciencia y por la astronomía, pero que ha sido silenciado. Tiene que ver con un sistema solar vecino al nuestro. Este sistema solar se conoce como el sistema solar Tilar, también de magnitud 12, conformado por un Sol central, 12 planetas, de los cuales 2 son primarios. Pregunta. Sí. O sea que si la Tierra se está preparando para en su salto cuántico para ocupar el espacio de Urano, o sea que queda con su eje retrógrado también. No, de Urano no, de Venus. Ya hablaremos de ello. Este sistema solar está constituido también por 12 planetas. Uno de ellos es conocido como el planeta Epsilon. Otro de los planetas conocido como Cygnea. Los traemos a colación porque hemos de saber que 2.000 millones de seres actualmente encarnados o desencarnados aquí en la Tierra no pertenecen a este planeta, sino que han venido en otras épocas por razones de evolución. Y entre esos 2.000 millones de seres hay hermanos del planeta Epsilon y del planeta Cygnea, conocido también como el planeta del confort espiritual. Algunos hermanos en Cygnea confundieron el confort espiritual con el confort material y por eso se encuentran aquí en este plano creusiano, experimentando el karma de su propio error. Además de estos planetas en el sistema solar Tilar, hay un planeta 500 veces mayor al tamaño de la Tierra, conocido como Hercólubus. También se le conoce como Partner 2. Este planeta se está acercando vertiginosamente a la Tierra. Cada planeta va girando en su propia órbita. Y llegará un momento en que se van a cruzar los dos planetas, la Tierra y Hercólubus. Y cuando esto ocurra, se producirá
la colisión de campos magnéticos entre la Tierra y el Columbus, y la Tierra quedará como una pequeña bola de ping-pong. Y al perder su órbita, el planeta Tierra también va a ocurrir esto mismo con los otros planetas del orbe, y será como una loca carrera de autos en esta galaxia. Un sálvese quien pueda. Pero en medio de esa aparente locura y caos, la Tierra tomará la órbita de Urano y cada uno de los planetas se habrá de ubicar en el lugar que corresponda para su evolución. Por lo tanto, el paso del Columbus es positivo, es bueno, porque nos va a dar el impulso que la Tierra necesita para reubicarse en el lugar correspondiente. En ese viaje de la Tierra hacia la quinta dimensión, en realidad no es el viaje del planeta Tierra, sino de todo el sistema solar. Nuestro sistema solar está avanzando en este momento hacia la llamada banda fotónica. La banda fotónica conocida también como el cinturón de Orión, es el lugar donde se hallan las llamadas Pléyades. El Sol central es conocido como Alción. Y nuestro sistema solar está avanzando hacia esa banda fotónica. Pero antes de ingresar, pasará por una zona de gases altamente densa. Y además de ello, se vivirá una alineación planetaria muy particular. Esa alineación, usemos este mismo esquema. Por aquí estará Venus. Ya Mercurio se habrá integrado directamente al Sol para entonces. Por acá estará Venus, ocupando la órbita que ocupaba anteriormente Mercurio. Por acá estará el planeta Júpiter. Y la Tierra por acá. Cuando se dé esa alineación, se va a producir un fenómeno conocido como los 3 días de oscuridad, en donde Júpiter prácticamente impedirá que la luz del Sol llegue a la Tierra y Venus será como la tapita. Quedaba un espaciecito por donde podría pasar o filtrarse algo de luz. Allí va a estar Venus. A ese fenómeno se le conoce como los 3 días de oscuridad o 3 días de tinieblas. Y debido a la intensidad por el paso de esa zona de gases demasiado densos, se van a producir acontecimientos que van a marcar
el inicio del final de los tiempos, la última etapa que vivirá la humanidad, en donde los ejes polar y magnéticos serán uno solo y cambiarán su polaridad. Se invertirán los polos. Pero además de eso, al invertirse los polos va a ocurrir el movimiento de las masas de agua de los grandes océanos, que se van simplemente a desplazar. Y entonces lo que era considerado hoy como el lecho marino serán los nuevos continentes o tierras secas. Y lo que hoy en día son gran parte de los continentes actuales serán el nuevo lecho marino. Por eso tendremos mar a escasas 2 horas de Bogotá, para el caso de América. De igual manera, Europa se hundirá y solamente quedarán las altiplanicies de mayor altitud, que serán pequeñas islas que habrán de unirse a otras zonas del planeta. La región de Asia también tendrá cambios significativos y reaparecerá la ciudad de Chambala. El desierto de Gobi se llenará de verde y quedará convertido en un inmenso lago alrededor de la isla blanca de Chambala. Como las aguas crecerán, estas altiplanicies de 6.000 y más metros, hasta de 8.000 metros, que conforman la cadena de los Himalayas, que son parte de la estructura del planeta, se verán como hermosas altiplanicies entre 1.000 y 2.000 metros de altura. De igual manera, gran parte de América se transformará y tendremos nuevas formas, nuevas zonas continentales que marcarán la nueva geomorfología del planeta. Ya se están empezando a dar los primeros cambios geomorfológicos con la activación de los volcanes a lo largo de la línea mediterránea, los volcanes en el cinturón de los Andes y de otros lugares de la Tierra, incluso algunos volcanes submarinos. También, a medida que el eje se va enderezando, se producen movimientos de las placas tectónicas. Y hay un punto conocido en la Tierra como el Alfa y el Omega, que es justamente Islandia, desde donde parten las 2 principales fallas geológicas: la falla de San Andrés, o falla del Pacífico, y la falla de Europa. Allí se va a definir el momento definitivo y culminante de ese cambio completamente distinto en la geomorfología del planeta. En este acontecimiento, la Tierra se comenzará a preparar para ingresar dentro de la banda fotónica, y en el momento en que ingresemos dentro de esa banda fotónica, quedará atrás la luz eléctrica y entraremos en la era fotónica, porque basta con que 2 fotones se unan para producir luz incandescente pero fría. Es decir, nuestra luz actual es una luz muy primitiva, produce luminosidad pero con desprendimiento de calor, causando estrés a los seres humanos. Por eso, para descansar en las noches debemos apagar todos los focos, todas las luces. Igualmente no se recomienda dormir al lado de electrodomésticos o de aparatos de televisión o celulares. Deberíamos alejarlos de nuestras habitaciones para tener un sueño más reconfortante, más saludable. Al ingresar dentro de la banda fotónica, entraremos en una nueva etapa distinta, en donde la Tierra se convertirá en una estación de hermosura, y ni la luz del Sol ni de la Luna actual se habrían de tener presentes,
ya que la luz de cada templo pensante abastecerá las noches que serán como los cambiantes colores del iris. Y entraremos en una nueva era de luz y de amor, en donde todos los seres se llamarán entre sí hermanos, en donde habrá una sola religión, la religión del amor, que no entra en transgresión con ninguna de las formas y sectas actualmente imperantes, y en donde habrá un solo pastor y un solo rebaño. En esos acontecimientos de los días de oscuridad se van a producir grandes maremotos, terremotos, marejadas, erupciones volcánicas, y las 2/3 partes de la humanidad perecerá. Simplemente serán llevados a las manos del Padre amoroso, a su magna presencia, que recibirá a cada uno de sus hijos, y serán llevados a sus diversas mansiones de acuerdo a su propio destino personal. Algunos seres irán a Barnard 2. El planeta Hercólogos está terminando el segundo plano evolutivo, que corresponde al plano del cavernícola en segunda dimensión, y entrando al plano de tercer nivel, conocido como el plano del Homo sapiens. Aquella humanidad recalcitrante que no haya logrado ese escorrer de los velos, ese despertar de la conciencia, podrá acudir a ese lugar en un periodo de 25.000 años para liberar definitivamente todas aquellas densidades efluvias que le impedían evolucionar, para retornar a la luz al final de ese periodo evolutivo, tal como se vivió aquí en la Tierra o en otros lugares del universo. Aquellos hermanos que hayan tenido un nivel de conciencia superior, que hayan despertado amor en sus corazones, pero que no den la talla para avanzar hacia la quinta dimensión en el cinturón de Orión, ya han sido invitados a otros planetas o planetoides para continuar su evolución allí. No habrá ningún problema al desplazarse a esos lugares, porque por una ley cósmica y divina se llegará a dichos lugares con corrimiento de velos. Quiere decir que al renacer allí será algo normal, como cuando hemos renacido tantas veces aquí en la Tierra. Y más adelante, acercándose a la tercera gran expansión de conciencia, se irán corriendo los velos, las mentes se iluminarán y podrán encontrar el verdadero sentido de la vida y la finalidad de su existencia. Por lo tanto, el concepto de condenación y de infierno como tal no tiene sentido. El infierno no es un lugar espacial. No lo tenemos que buscar en ningún lugar, porque ya lo hemos creado aquí. Estamos en medio del caos y podemos hacer de nuestra vida un infierno o un paraíso, según sea nuestra motivación a través de nuestro libre albedrío. ¿Alguna pregunta o inquietud? Sí. Pues yo he oído por ahí un cuento que las almas que no habían dado la evolución, la chispa divina volvió al Padre y esas almas iban a ser como desintegradas en el cóbulo, pero según la versión suya no. ¿El espíritu es inmortal? No, pero el espíritu, pero el alma, como es que hay cuerpo, alma y espíritu. Lo que pasa es que la palabra alma tiene muchas connotaciones. Alma, ¿alma de dónde viene? De Atman. Nuestra alma superior, el Atman. El alma gemela, nuestras almas en quinta dimensión, masculina y femenina, cuerpo electrónico de luz. Pero también se habla de las almas en evolución, el conjunto de nuestros 4 vehículos inferiores. Somos almas en evolución.
Pero ese concepto de alma viene porque dentro del corazón está la llama inmortal, está el ser divino de luz, perfecto, inmortal, nuestra alma superior. Pero también se le dice alma al ello, o al doble físico, al cuerpo astral, las benditas ánimas del purgatorio o almas del purgatorio. Las benditas almas del purgatorio son simplemente todos nosotros, cuando desencarnamos y pasamos por los diversos locas en cuarta dimensión, el valle de los durmientes, el limbo, la tierra veraniega, el cielo material, los mundos de luz, sonido y color, o los mundos sumergidos en las partes más densas y más bajas. Pero como tal, una vez que ingresemos dentro de la banda fotónica, será erradicado el mal que había en este mundo, toda la efluvia que rodeaba el planeta será liberada y nuestro planeta se convertirá en un planeta de luz, de gran belleza y de gran perfección. Será un verdadero paraíso, como en otroras tiempos. Los faraones fueron reptilianos. ¿Los faraones? No. Dentro de estos hermanos, 2.000 millones de hermanos que no son de este planeta, se encuentran los hermanos de la Confederación Intergaláctica de Mutua Ayuda. Sierra Reptiliana. Estos hermanos de la Confederación Intergaláctica vinieron convocados por sus corazones con el sueño de traer al planeta Tierra, que para ese entonces ya había sufrido 2 caídas, una caída importante, y se habían desplazado las tinieblas. Entonces pensaron que si se unían todos en una confederación, a través de sus cuerpos de luz podrían traer luz al planeta y ayudar a que esa densidad, esa energía densa y oscura se diera. La verdad es que la mayoría de ellos quedaron contaminados por esas energías tan densas y pesadas y cayeron dentro de la llamada rueda del samsara o rueda de la reencarnación. Pero no todo está perdido, porque gran luz, gran sabiduría ha sido traída a este planeta por medio de estos hermanos. También está la triste historia de nuestros hermanos rezagados de otras estrellas, que llegaron a traer gran oscuridad a este planeta, y esto ocurrió a mediados de la tercera raza raíz. Resulta que ciertos planetas estaban listos para avanzar a un nivel superior de evolución, como lo está ocurriendo hoy con Venus y con Mercurio. Pero por ley cósmica debe haber planetas que acepten a esas almas rezagadas. Y entonces estos hermanos rezagados no podían avanzar hacia esos planos de dimensiones superiores, y por lo tanto tenían que llegar a niveles de evolución inferior, como va a ocurrir ahora con los hermanos que no logren dar el salto cuántico y tengan que ir a otros planetas de igual evolución o de inferior evolución a la de la Tierra. Pero cuando hablamos de inferior evolución no quiere decir que eso sea malo, porque muchas veces aquí en este momento en el planeta hay muchos seres que han pasado por esas etapas anteriores, ya han sido superadas. Simplemente estos hermanos rezagados llegaron a mediados de la tercera raza. Las damas, las sacerdotisas, se ofrecieron a recibir a esas almas rezagadas, pero pusieron una condición: que llegaran a través de sus propios vientres. Y entonces tuvieron que ir a la cuna de la civilización para readaptar sus cuerpos físicos. De allí surgieron los ovarios, la matriz. Cuando llegaron estos chicos, estos espíritus, no hubo unión sexual entre los hombres y las mujeres, sino que llegaron directamente, como quien dice, a fecundar el óvulo. Pero los sacerdotes, sabiendo que venían seres rezagados, con sus auras llenas de gran densidad y oscuridad, se comprometieron a reforzar la actividad del fuego sagrado, las energías del fuego sagrado. A las 36 semanas nacieron esos bebés hermosísimos, divinos,
inocentes. Y fueron creciendo y jugueteando. Y los sacerdotes se dieron cuenta que los niños eran muy simpáticos, muy inofensivos, y bajaron la guardia. Cuando menos pensaron, estos niños en secreto fueron creciendo y despertando sus memorias de deseo de dominio, de afán de poder. Además traían grandes poderes porque venían de planetas de gran evolución. Y entonces, mientras los ciudadanos de la tercera raza raíz construían hermosas flores, precipitaban bellos cristales, formas y expresiones de gran belleza y sutileza, esos hermanos en secreto fueron haciendo cosas similares, pero con colores burdos. Por ejemplo, precipitaban rosas de color negro, rosas de color café, rosas de color rojo sangre. Y eso llamó la atención de los habitantes de la tercera raza en Lemuria. Y algunos, motivados por lo que estaban viendo, comenzaron en secreto también, con cierto miedo, a precipitar eso mismo. Y más adelante estos hermanitos rezagados tuvieron grandes alcances. Y algunos dijeron: no me gusta esa montaña allí, podríamos cambiarla de sitio o desintegrarla simplemente. No me agrada ese lago, podríamos hacer un delta. Ni siquiera los Elohines, los ingenieros cósmicos, cuando construyeron el planeta Tierra y todos los planetas del sistema solar de Helios y Vesta, se atrevieron a cambiar ni una brisna de hierba. Y llegaron estos hermanos a hacer de las suyas. Y entonces, ¿qué provocó eso? Alteración en la naturaleza. Y por ende se propició el hundimiento de esa civilización, de ese continente. La parte interna es la caída de la civilización y la parte externa es el hundimiento, ya que Lemuria fue cubierta por el manto de las aguas del Océano Pacífico. Pero digamos que el hundimiento y el cataclismo es lo de menos. Lo triste de todo ello es esa oscuridad que se trajo a este planeta Tierra. Y estos hermanos entraron en un largo pralaya, todos los que perecieron, incluyendo los rezagados, y pasaron por los planos correspondientes al humanoide, al cavernícola y luego al Homo sapiens. Pero por ley cósmica tendría que llegar la cuarta raza raíz, Atlántida. Y muchos de estos hermanos rezagados se fueron ubicando en la periferia de Atlántida. Y poco a poco se fueron metiendo y metiendo y metiendo y metiendo. Mientras los sabios sacerdotes vestían de lino y sandalias, ellos comenzaron a vestir de túnicas de oro y plata y llenos de joyas y coronas. Los templos de Atlántida son templos de gran belleza y de gran hermosura, pero estos hermanos rezagados construyeron templos de gran pompa y esplendor. Y muchos de los atlantes cayeron en las redes ante esas formas aparentemente superiores, rimbombantes y sofisticadas, y además novedosas, y fueron cayendo lentamente. Muchos de esos atlantes cayeron en cuenta del error que habían cometido y pidieron clemencia al Ser Supremo. Y por eso muchos de ellos lograron escapar de la caída del continente y del hundimiento posterior hacia lejanas y zonas remotas donde inteligencias superiores les enseñaron una técnica avanzada para cavar y entrar dentro de la Tierra, buscando concavidades donde pudieran construir de nuevo su vida y empezar de cero. Y fue así como surgieron otras civilizaciones, al igual que las que se empezaron a dar en la época de la Lemuria. Una de las grandes civilizaciones que surgió después de la caída de Atlántida y donde habitan actualmente los sobrevivientes de esa civilización, se conoce como la ciudad intraterrena de Osid.
la más grande de todas y la más comprometida con la humanidad no ascendida en tercera dimensión. ¿Y debajo de qué queda? Debajo del Mato Grosso Norte y de Mato Grosso do Sul. Y llega incluso hasta lo que hoy en día se conoce como Río de Janeiro. Es muy extensa. La labor que esos hermanos hacen allí es maravillosa, pero está muy abajo, varios kilómetros bajo tierra, en Brasil. Y los que van allá solo van en astral entonces, los humanos que pueden ir, porque es físicamente imposible. Algunos seres son invitados y llevados allí físicamente. Hay varios puntos de acceso, no solamente a Posil, sino a algunas de las 200 civilizaciones intraterrenas. Mañana hablaremos de la gran dispensación cósmica del año 2009 en Mount Shasta, en la civilización intraterrena del Telos. Feliz noche para todos, que descansen.